Buen día, estimados compañeros y amigos. Les voy a presentar mi microclase de impacto ambiental. Mi punto fue capacidad de carga turística. ¿Qué es la capacidad de carga turística? El ecoturismo creciente hacia los países en desarrollo, poseedores de la mayor diversidad del planeta, ha puesto en boga la necesidad de fijar límites o establecer lineamientos más claros para ordenar y manejar la visitación en áreas protegidas, principal atractivo de los ecoturismos. Resulta que la evolución misma del concepto muestra una dinámica que no ha desaparecido y que por el contrario permitirá un enriquecimiento mayor para el futuro. Desde el concepto básico de la capacidad de carga animal en pastizales y bloques, pues también nos vemos en la necesidad de tener una capacidad de carga turística. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estudiar cada aspecto turístico, cada sitio turístico, ya sea local, regional, nacional, internacional, ¿sí? Para determinar el espacio o la capacidad de personas que vienen a visitar cada espacio turístico. Para ello, nos vemos en la necesidad de determinar dichas capacidades. Entre estas capacidades tenemos capacidad de carga física, capacidad de carga real y capacidad de carga efectiva. La capacidad de carga física está dada por la relación entre el espacio disponible y la necesidad normal por visitante. ¿Sí? Para ello tenemos una formulación. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos que la capacidad de carga física es nuestro todo, ¿sí? Luego nos embarca la capacidad de carga real y nos minimizamos en una capacidad de carga efectiva. Resulta que dichas capacidades vienen formuladas como donde la capacidad de carga física debe ser mayor a la capacidad de carga real y la capacidad de carga real debe ser mayor o igual a la capacidad de carga efectiva. Resulta que para dichos cálculos pues nos vemos basados en ¿qué? Que en la capacidad de carga física es el límite máximo de visitantes que pueden hacerse en un sitio con espacio definido en un tiempo determinado. Para ello nos encontramos con una fórmula que viene dada por capacidad de carga física, que es igual a visitante por área, por la superficie, por la superficie y por tiempo. El tiempo necesario para ejecutar la visita. Para ello les voy a dar un ejemplo básico. Recuerden que mi trabajo de grado viene dado en función al turismo implementado aquí en Rubio, en el casco central. Para ello tomé el ejemplo de la iglesia Santa Bárbara de Rubio. La iglesia Santa Bárbara de Rubio inicialmente fue un terreno donado por el señor Juan Hilario Bosset, donde su construcción se inició en el año 1911 y fue cuando en 1932 llegan los padres dominicos y culminan dicha obra. En 1960 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Cuenta con un área aproximada de 8.000 metros cuadrados, información dada por el Consejo Comunal del Centro. Les voy a dar un ejemplo pequeño a lo que yo les vengo a hablar de la capacidad de carga física. Supongamos que la visita, o sea, el tiempo necesario que necesitamos para recorrer la iglesia, para experimentar todo lo que ella tiene allí, esa visita requiere 1 hora y que el sitio está abierto 8 horas al día, ¿sí? En horas normales. No me estoy enfocando por la pandemia porque recordemos que a raíz de la pandemia pues la iglesia ha permanecido cerrada, ¿sí? Simplemente tomé este ejemplo para que veamos cómo se calcula la capacidad de carga física. Supongamos en horarios normales, antes de pandemia, la iglesia estaba abierta 8 horas al día, ¿sí? Entonces tendríamos 8 horas diarias, entre 1 hora por visitante, serían 8 visitas al día por visitante, ¿verdad?
Entonces la carga de capacidad física tendríamos un visitante. Recuerda que un visitante necesita 1 metro cuadrado para desplazarse bien. Entonces nuestra fórmula nos dice un visitante por metro cuadrado por los 8.000 metros cuadrados que presenta la iglesia aproximadamente, ¿sí? Por el tiempo que son 8 horas de visitas día. La capacidad de carga física para nuestra iglesia serían de 64.000 visitas diarias, ¿sí? Esa es la capacidad que tiene la iglesia aproximadamente para que las personas los visiten diariamente en tiempo real sin pandemia. ¿Ve? Más o menos este es el ejemplo que les quería dar para que ustedes puedan reconocer cómo se calcula la capacidad de carga física. También tenemos la capacidad de carga real. La capacidad de carga real es el límite máximo de visitas determinado a partir de la capacidad de carga física de un sitio luego de someterse a los factores de corrección definidos en función de las características particulares del sitio. Recordemos que la capacidad de carga real, ¿sí?, es igual a la capacidad de carga física menos los factores que pueden ser de condición y características. O sea, ¿cuáles son estos factores? Son las condiciones y características de cada sitio. Entre ellos nos podemos nombrar el brillo solar. Si es un sitio abierto, tenemos que tener en cuenta las horas de luz solar del día. Si en ese sitio se presentan lluvias, qué periodo de lluvia tenemos. El tipo de suelo también influye, sería como un factor. Esto en el caso de los espacios abiertos. La accesibilidad. Recuerden que hay muchos sitios turísticos en donde para poder llegar a ese sitio no todo el mundo tiene acceso, por lo menos a un sitio de montaña. Hay personas que no pueden ir en un carro pequeño, necesitan un carro rústico. También ese tipo de factores pues influyen sobre todo en espacios abiertos. Entonces así es que podemos, después de hacer ese estudio de factores, es que podemos calcular la capacidad de carga real. La capacidad de carga efectiva. La capacidad de carga efectiva se obtiene comparando la capacidad de carga real con la capacidad de manejo de la administración del área protegida. Pues allí tiene que ver quién maneja en este caso el área o el sector o el monumento a visitar en ese momento. Bueno, en forma resumida, pues quise hablarles y compartirles esta pequeña microclase de la capacidad de carga turística. Muchas gracias.